Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahviryam Karvavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvisha Bahai Om Shanti 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 Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahviryam Karvavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvisha Bahai Om Shanti 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 Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahviryam Karvavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvisha Bahai Om Shanti Shanti Shanti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, estoy haciendo este directo sobre el conocimiento y así en genérico, de forma general, haciendo en voz alta algunas reflexiones con las que vengo últimamente pensando y en las que últimamente pues estoy trabajando. Y he empezado con este mantra que es el Sahana, es un mantra médico y bien, este mantra es un mantra que justamente lo que recita o lo que quiere transmitir es la experiencia, el conocimiento, la idea de que entre el maestro y el discípulo, es decir, entre, en mi caso, pues al ser profesor de yoga, pues entre el profesor, porque se utiliza habitualmente al inicio de una clase o al final, ¿no? Como una forma, digamos, de aludir al respeto que se tienen mutuamente, ¿no? Maestro y discípulo, o profesor y alumno, pues he empezado con este mantra justamente por este motivo, ¿no? Porque alude pues al hecho de que el conocimiento es algo que no me pertenece a mí, no pertenece a alguien en concreto, sino que es, digamos, es algo al que todo el mundo puede acceder y que de alguna forma pues este conocimiento hace válido lo que las tradiciones o lo que la sabiduría ancestral siempre ha proclamado, ¿no? Que es el hecho de que el conocimiento en sí es salvífico, ya que nos pone en contacto, nos pone en consonancia con la realidad, o al menos con una porción de la realidad. Y esto es lo que intentaré ahora explicar de alguna forma. Como decía, hace días que vengo reflexionando sobre este tema, que es un tema que para mí es de mucha importancia, ya que el conocimiento de alguna forma o la necesidad o la búsqueda de conocimiento me ha acompañado toda la vida, ¿no? Estaba meditando hace un rato, meditaba y de pronto pues en la misma acción, ¿no? De la meditación observaba los pensamientos, observaba el flujo del movimiento emocional, el flujo del movimiento corporal, etc., ¿no? Y en este mismo observar, en este mismo darme cuenta, observaba cómo el conocimiento de alguna forma nos invade en todos los aspectos, ¿no? De la vida o de la persona o incluso pues del vehículo o del cuerpo, no solo cuerpo físico, sino también cuerpo emocional y cuerpo mental, ¿no? Y estaba en esta observación y de pronto también me estaba dando cuenta de cómo el conocimiento también requiere pues de esta implicación o de esta, digamos, de esta encarnación, de este sentir, ¿no? O sea, sentir, llevarlo hacia adentro y poder conectar con la raíz, ¿no? del conocimiento. Que de alguna forma estos días también con la reflexión con la que estaba también pensando en por ejemplo, pues en todas las tradiciones es algo habitual, ¿no? Que se da la necesidad o la obsesión, diría incluso, de alcanzar el conocimiento, de alcanzar un estado que nos, como decía, pues que sea salvífico, un estado que nos ayude a poder establecer un marco, ¿no? de conexión con la realidad, ¿no? Pensaba, por ejemplo, pues en la tradición judeocristiana, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Es uno de los mitos o una de las imágenes simbólicas que más fuerza tiene nuestra tradición.
También podríamos pensar, por ejemplo, en Prometeo, en la tradición griega. Prometeo quien roba el fuego, ¿no?, de los dioses y lo lleva, lo da a los humanos, ¿no? Lleva la luz o lleva el conocimiento a los humanos. Luego también pensaba, por ejemplo, en la figura en la India, en la figura del Jnana Yogi, es decir, el que emprende el camino del conocimiento, el camino de la sabiduría, ¿no? A través, digamos, de este juego del Vichara, ¿no? El juego que proponía Ramana Maharshi, por ejemplo, ¿no?, que decía que nos cuestionásemos constantemente quién somos, ¿no? Constantemente estemos observando a través de la pregunta, ¿no?, y a través de dejar el espacio suficiente como para que no se entrometa la mente, no observar cuál es la respuesta, ¿no?, quién soy, ¿no?, de forma constante, hasta poder alcanzar ese estado de que no hay necesidad, ¿no?, de seguir preguntando, de seguir indagando, ¿no? Ya simplemente es como que se da el estado y ya, ¿no?, estás ahí. Pensaba también en otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso, todo el conocimiento que tenemos acumulado, que es muchísimo. Pensaba, por ejemplo, en Jung, ¿no?, en Carl Gustav Jung, y en su exposición de las tres, digamos, de los tres aspectos principales de su teoría, que es el yo como focal o como central, y luego tendríamos el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, ¿no? Y como el hecho de poder acceder, ¿no?, pues a este tipo de inconsciente, ya sea el personal o el inconsciente, el colectivo, cómo nos permite de esta forma también acceder a un conocimiento mucho más vasto que nuestra experiencia como inmediata o más presente, ¿no? No lo he dicho, por cierto, es verdad que, bueno, esto es una reflexión en alto. Si hay alguien que se quiera sumar, es bienvenido. Podemos hablar, reflexionar así en voz alta sin ningún tipo de, pues, digamos, de programa o de, ¿no? Porque los vivos a veces, bueno, los que yo suelo hacer, pues nos los preparamos, pero este es así espontáneo. Y bueno, sí, también el hecho, pues esto, ¿no?, como decía, pues cómo hemos ido acumulando toda una serie de conocimiento en distintos ámbitos, en distintos aspectos de la vida, y cómo ha sido, pues, a través de la transmisión, ¿no?, ya que se considera que el conocimiento es algo como valuoso, algo que se debe conservar, que se debe transmitir, ¿no?, de una forma rigurosa o de una forma, digamos, al menos con un cierto orden, ¿no?, para que no se pierda esa experiencia primigenia. Y pues esto, ¿no?, pues estaba pensando, pues, en los múltiples campos en los que nos movemos actualmente, ¿no?, dentro del conocimiento, dentro de esta transmisión, ¿no?, de esta tradición. Y bueno, de alguna forma el conocimiento no deja de ser, pues como decía, ¿no?, nos ayuda a poder conectar con la realidad, a poder conectar con la otra persona, y a la vez también yo definiría el conocimiento como que tiene como dos aspectos, ¿no?, que es o sea, la cara de una misma moneda, ¿no?, que sería el conocimiento parcial o el conocimiento absoluto, ¿no? El conocimiento parcial o relativo nos indicaría una experiencia mucho más, digamos, mundana, mucho más fenoménica, ¿no?, en un sentido más filosófico. En cambio, lo que es el conocimiento absoluto nos conecta, nos induce, perdón, hacia un conocimiento trascendental, ¿no?, hacia un conocimiento mucho más, pues digamos, pues esto, ¿no?, que trascienda tanto el tiempo como el espacio. Y estaba en esta reflexión también sobre cómo todo conocimiento no deja de ser dual, ¿no? En todo momento estamos como, no sé, pues normalmente siempre nos movemos en una dualidad constante, ¿no?, en nuestro lenguaje, en nuestra misma forma de hablar, en nuestra misma forma de sentir, ¿no? Cómo me siento, bien, mal, cómo por ejemplo, pues cómo es esta persona, pues lo definimos también a través de la dualidad, ¿no? A través, pues, es alta, es baja, es delgada, es gorda, ¿no?, o es
¿no? Es morena, ¿no? Entonces vamos entrando como en esos matices que siempre conllevan una dualidad en sí y que lo único que hace es, digamos, ir creando tensión, ¿no? Está en esta reflexión, ¿no? De cómo el conocimiento se va creando a través de la tensión y necesita un tercer elemento, ¿no? Como decía Hegel, por ejemplo, que hablaba de síntesis, ¿no? Pues necesita un tercer elemento para que ese conocimiento se descargue, o sea, para que esa tensión en el conocimiento pues, se pueda descargar de alguna forma y nos pueda ayudar a acceder pues, hacia otro estadio del conocimiento mismo, ¿no? Y como a la vez el conocimiento pues, es infinito, ¿no? Es algo que no tiene ni principio ni fin. Seguramente si pensamos, pues, no sé, pues en una experiencia que debieron tener pues, nuestros ancestros, ¿no? Hace miles y miles de años, y que esa experiencia pues, debió ser pues, como decía, un fulgor, un rayo, ¿no? de luz o digamos, de conciencia, ¿no? Un darse cuenta, y como a partir de ese momento considero que era importante, quizá lo considero un individuo, quizá lo considero un grupo, ¿no? Digamos, una tribu, etcétera, ¿no? Y cómo a partir de esa experiencia se necesitó darle, pues, digamos, el espacio necesario para que pudiese ser transmitido de una forma en la que, como decía, pues, tuviese esa fuerza, ¿no? Y que no se perdiese esa experiencia, ¿no? Hasta llegar al día de hoy, hasta llegar pues, al punto en el que estamos, como decía, pues, en un acumulamiento de conocimiento brutal, ¿no? En tantos y tantos ámbitos. Y como a la vez, ¿no? Se ha ido, digamos, se mantiene algo tan válido y tan necesario como es a la vez el hecho de estar experimentando de nuevo cada momento, digamos, cada generación, o incluso me atrevería a decir, pues cada individuo, cómo estar experimentando de alguna forma el conocimiento previo, ¿no? El conocimiento que se ha dado previamente como algo nuevo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues en el caso de un bebé. Dentro de la barriga de la madre, pues hace todo el proceso, ahora no me acuerdo pues, el nombre científico, ¿no? que tiene, pero hace, digamos, todo el proceso que ha hecho el ser humano hasta convertirse, digamos, en ser humano, o sea, digamos, en este cuerpo, ¿no? Es decir, empieza pues desde la célula propiamente, ¿no? Y cómo se va expandiendo, cómo va haciendo, digamos, todo este proceso, tal como ha hecho el ser humano evolutivamente, ¿no? Pero eso lo hace, pues, digamos, en un periodo de 9 meses, ¿no? Y pensaba como en esta experiencia, en esta transmisión, en la barriga de la madre, cómo se está reproduciendo a la vez toda la humanidad, ¿no? O sea, toda la humanidad está entrando en este bebé, ¿no? Está como actualizándose, ¿no? De alguna forma. Bueno, para las personas que estáis entrando, nada, estoy haciendo esta reflexión en alto y si alguien se quiere añadir, si alguien quiere decir algo, pues puede entrar tranquilamente en el directo, me lo pide y será bienvenido. Como decía pues al inicio, básicamente pues estas reflexiones son unas reflexiones en las que estoy yo últimamente. Hace un rato estaba meditando y observaba pues las sensaciones, observaba todo, digamos, los mecanismos, ¿no? A partir de los cuales, pues, este conocimiento, ¿no? Que es algo abstracto, pero a la vez, como decía, pues es algo que nos lleva también a algo muy concreto, que es el hecho de establecer relación con la realidad, ¿no? Con el otro, con la otra, etc., ¿no? Por lo tanto, pues ya veis que es algo muy libre, ¿eh? O sea, sin ningún tipo, digamos, pues, es una reflexión en alto, ¿no? Y siguiendo con esto del bebé, ¿no? Como el individuo, a la vez, como al nacer, pues llega en una familia, llega en un contexto, llega en un crisol, ¿no? Y de alguna forma, pues, cultural, nacional, yo qué sé, ¿no? Pues idiomático, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podríamos ampliar, ¿no? Y como este individuo de pronto está en este crisol y se las ve sin darnos cuenta, ¿no? Nos vemos... pues eso, ¿no? De pronto con una acumulación ya de miles y miles y miles de años, ¿no? Que nos han hecho pues ser como somos, o al menos eso es lo que de alguna forma creemos o pretendemos creer, ¿no? Y que de pronto ese individuo está ya condicionado por
tantos dispositivos, ¿no? Que decía Foucault, o sea, tantos dispositivos de control o dispositivos culturales o dispositivos, digamos como queramos, ¿no? Como a partir de ese individuo, a partir de ese momento ese individuo se las tiene que ver con todos esos dispositivos y tiene que, wow, ¿no? Que tiene que avanzar en su vida a raíz, pues, de, yo qué sé, ¿no? Pues de un idioma, de una cosmovisión, ¿no? De un idioma, de unos padres, de una cultura, de un estatus social, de una, yo qué sé, de unos temores, ¿no? Unas fobias, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego tenemos pues la contraparte, ¿no? Que es el intento de salir de todo esto, ¿no? Poderlo objetivar, ¿no? Poder darle la vuelta y respondernos o preguntarnos al menos preguntarnos y quizá respondernos de alguna forma quién soy, ¿no? Cómo he ido llegando, cómo me he ido conformando hasta aquí, ¿no? Mi relación, pues, yo qué sé, con el mundo, conmigo mismo, con el sexo opuesto, ¿no? O con, no sé, con los hijos, con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se ha ido conformando esto, ¿no? Y como decía, pues quizás sí, ¿no? Quizá pues intentamos responder esa pregunta que en el frontispicio del templo de Delfos de Grecia, que se podía leer, ¿no? Que decía, conócete a ti mismo y así podrás conocer a los dioses de todo el universo, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo, ¿no? Como individuo, ¿no? ¿Y qué hacía sino Sócrates todo el rato, ¿no? Por el ágora, digamos, por Atenas, ¿no? Sino ir jodiendo a la gente, ir jodiendo, pues, yo qué sé, ¿no? Pues la mundaneidad, es decir, su día a día de cada persona, pues iba Sócrates y le daba en la espalda y le decía, a ver, pero cuéntame, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿O qué es el amor? ¿O qué es, yo qué sé, la belleza, ¿no? Y finalmente, pues así acabó, ¿no? Sócrates, que lo juzgaron, ¿no? Y lo condenaron y bueno, y finalmente pues tuvo la oportunidad de escaparse y decidió no escaparse y tomó la cicuta, ¿no? Porque él decía algo que Chuang Tzu en el taoísmo también, a lo que también aludía, ¿no? Chuang Tzu decía Sócrates, ¿cómo sé yo que esta vida que conozco, que en la que vivo, ¿no? Esta vida digamos, en mi día a día es más real que la vida o digamos o lo que desconocemos de la muerte, ¿no? Es decir, en el momento de morir, ¿cómo sé yo que no es más real o que no es más vívido, que no es, yo qué sé, ¿no? Más auténtico, digamos como queramos, que esta vida, que hay un día, hay una noche, hay una dualidad constante, hay, yo qué sé, pues pasamos por miles de estados, ¿no? Emocionales, que nadie sabe, pues, a ciencia cierta, el conocimiento exacto, absoluto, ¿no? No se puede acceder, ¿no? Y supongo que de aquí también, pues, esta idea que Wittgenstein en su libro Tractatus Philosophicus no decía, hablaba de que de aquello que no sabemos es mejor callar, ¿no? Mejor, digamos, llegar a ese precipicio y de alguna forma, pues, callar y esto es lo que nos propone el Zen o lo que nos propone la meditación, ¿no? La meditación pues más, digamos, más clásica, ¿no? Por ejemplo, el Vipassana, ¿no? Simplemente pues observa, ¿no? Tu transitar, tu sentir. Y conecta, ¿no? Con la respiración. Algo que decía también Timothy Leary. Timothy Leary fue un psicólogo del siglo XX de Harvard, de la Universidad de Harvard, si no recuerdo mal, que fue de los primeros que experimentaron junto con otros, con Eldridge, si no recuerdo mal, bueno, con otros, digamos, psicólogos, experimentaron con el LSD. El LSD que fue a través de Albert Hoffman, que se descubrió a principios bueno, en la década de los 20, si no recuerdo mal, que trabajaba para Bayern, para farmacéutica Bayern. Pues bien, como decía Timothy Leary, ¿no? Decía algo que a través de las experiencias que se investigaron con el LSD, en aquel entonces todavía se podía investigar a través de esto, ¿no? De la experiencia del ácido lisérgico, de forma legal y tal.
Y decía, pues, Timothy Leary decía que como que cerrásemos, o sea, que apagásemos la mente, conectásemos y fluyésemos, ¿no? Dejáramos sentir, dejáramos fluir, ¿no? Y esto no deja de ser lo que es la meditación en sí, la experiencia meditativa, ¿no? Una experiencia que nos permite acceder a este silencio al que aludía y que a la vez nos permite, pues, pues ser, ¿no? Algo que parece pues tan evidente, ¿no? Tan sencillo, ¿no? Simplemente sé, ¿no? Y, y uno se pregunta, ¿no? Y entonces, ¿cómo sé que soy, ¿no? O que no soy, ¿no? Y esto me hace recordar a Kant, por ejemplo, ¿no? Immanuel Kant, que decía algo que me parece muy interesante también para hoy día, ¿no? Para todo lo que es el movimiento New Age, o el movimiento, digamos, del secreto, ¿no? Y de que tú creas tu propia realidad, ¿no? Pero sucede algo que es como que no se tiene demasiado en cuenta, quizá porque se obvia, ¿no? Pero, y es lo que decía Kant, ¿no? Immanuel Kant decía, él básicamente pues, se dedicó toda su vida a reflexionar sobre esto, sobre el conocimiento, ¿no? O sea, como el ser humano llega a conocer o desconoce y cuáles son los límites del conocimiento, ¿no? Y como decía, pues toda su vida estuve reflexionando sobre esto y decía lo siguiente, ¿no? Decía, lo que decía Wittgenstein, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Decía, pues, ante el fenómeno, es decir, ante la apariencia, para decirlo en términos más platónicos, ante lo aparente, yo puedo designar, digamos, arbitrariamente una serie, digamos, de consignas o de significantes, ¿no? Pero tan buen punto, pues, salgo, digamos, de mi punto de referencia o de mi zona de referencia, todo este conocimiento, toda esta, digamos, esta amalgama pues como decía, ¿no? De referencias, se pierde y de pronto es como que me pierdo yo también, ¿no? Porque, pues, no sé, cogemos un esquimal y, bueno, no sé, un amigo mío, ¿no? Por ejemplo, un chico, un senegalés, ¿no? Sengan, que era músico e incluso él era, digamos, de Senegal, pero había viajado con Youssou N'Dour, ¿no? Un músico senegalés así reconocido mundialmente. Pues como decía, pues Sengan era músico, percusionista con Youssou N'Dour y por lo tanto había viajado por Europa y no sé si por Estados Unidos, bueno, había viajado por Occidente, ¿no? Pero de pronto, en uno de estos viajes ya no volvió a Senegal, se quiso quedar y fue así que lo conocí en Barcelona. Y me acuerdo que, digamos, de su sueño, ¿no? Inicial, pues supongo que como a tantos africanos, ¿no? Le sucede, de su sueño inicial, ¿no? De lo que le vendían a través del televisor o a través, digamos, yo qué sé, ¿no? Pues esto en Senegal, pues de los mitos, ¿no? Que también se van transmitiendo, ¿no? De nuestra vida, de lo que somos en Occidente y tal, ¿no? Pues decía, pues de pronto cuando estuvo aquí se dio cuenta de que no se podía adaptar, ¿no? Que sus puntos de referencia eran tan, digamos, lo arraigaban tanto, digamos, le daban tanta fuerza, ¿no? Que aquí estaba totalmente perdido y él era musulmán, rezaba 5 veces, ¿no? Y de pronto decía, pero ¿cómo hago yo para rezar aquí, ¿no? Si es que aquí no hay tiempo, no, o sea, no hay estrés, es como que no puedo pararme un momento, ¿no? Y él estaba, pues esto, ¿no? Totalmente perdido. Entonces, a esto aludía a Kant, ¿no? Aludía con el fenómeno. Pero a la vez también decía que si había un conocimiento, digamos, al que, para decirlo así, ¿no? Que pudiese unificar o que pudiésemos concebir o, ¿cómo decirlo? Sí, designar toda la humanidad, ¿no? Este debe ser un conocimiento absoluto. Y de este conocimiento, que es el nombre, ¿no? Es algo de lo que no podemos hablar, o algo que se nos escapa, es decir, que es un intangible, ¿no? Por eso también estableció los límites de la ciencia, Kant, ¿no? De forma muy precisa, ¿no? Y en base a esto, a lo que decía Kant, ¿no? Que estableció pues, estos límites, es como que el New Age de hoy día, es decir, el secreto, ¿no? De crear tu realidad y tal, ¿yo cómo puedo crear mi propia realidad? ¿Cómo puedo saber si lo que conozco es, digamos, es real o no real?
si no soy capaz de trascender mis propios mitos, ¿no? Mi propio horizonte mitológico, ¿no? Porque a esto se refería justamente Platón, ¿no? Cuando hablaba pues, de la episteme o de la doxa, ¿no? Es decir, del conocimiento, digamos, episteme más pues, absoluto, o de la doxa, que es simplemente la simple opinión, ¿no? Yo como sé que lo que nos estamos transmitiendo los unos a los otros es, digamos, es real, ¿no? Tiene este componente, ¿no? Como, claro que a través del conocimiento, como decía hace un rato, pues accedemos a poder establecer, pues yo qué sé, ¿no? Que una silla pues es esto, ¿no? Una silla y designamos como tal ese objeto que nos ayuda y que por lo tanto economizamos, ¿no? Toda una serie de referencias pues del lenguaje o referencias, digamos, cognitivas, ¿no? No hace falta volver a repetir pues ese objeto que nos permite, que nos ayuda y que nos, yo qué sé, pues que a la hora de comer pues estamos sentados, ¿no? Pues claro, para poder, digamos, economizar toda esta energía, ¿no? De pronto designamos a ese objeto pues con un nombre, ¿no? De lo cual también Platón también habló, no me acuerdo el nombre del diálogo, pero también habló, ¿no? Decía que es primero, ¿no? Que es primero el nombre, es decir, el concepto o el nombre con el que designamos un objeto, o, digamos, es un proceso que hacemos de forma deductiva, o es un proceso que hacemos de forma, digamos, universal y por lo tanto es un arquetipo, ¿no? Es decir, nos conecta con un conocimiento que nos trasciende y que va más allá, ¿no? Que nos lleva a conectar, digamos, con el arjé, con el principio, ¿no? Un principio al que aludía Platón justamente, ¿no? En el mundo de las ideas, ¿no? Hay un mundo, hay un plano de la realidad que todos, digamos, los objetos o todo lo que está aconteciendo ahí es puro, no tiene, digamos, no tiene relatividad, ¿no? Es simplemente, pues eso, es puro, ¿no? En fin, es un poco lo que quería hoy así, pues, transmitir, ya que, pues, bueno, es algo a lo que le he estado dando vueltas últimamente y sobre lo que estoy trabajando. Y bueno, finalmente no se ha sumado nadie al directo, pero si queréis dejar algún comentario, queréis hacer alguna reflexión, alguna crítica, pues siempre es bienvenido. Y espero que haya sido de vuestro interés y nada, seguimos. Chao.